Nehemías capítulo 4, desde el versículo 6 al versículo 14, es esto lo que dice la palabra del Señor. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba, que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias. ¿Cómo puso a la gente? Por familias, para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Hasta 1000 generaciones esta serie, y hoy vamos a hablar de familias que construyen. Venimos viendo familias ocupadas, ¿se acuerdan? Sí, ocupadas en construir altares, sí, familias dispuestas a recuperarlo todo, aquello que se había perdido, a seguir trabajando en función de recuperarlo. La semana pasada vimos familias que avivan, ¿no? Familias que viven encendidas, y hoy vamos a ver familias que construyen. La historia habla sobre el retorno del pueblo que fue cautivo, y aproximadamente esto que va a pasar con Nehemías, esta reconstrucción de los muros, pasó 152 años desde que se destruyeron en volver a construirlos. Muchísimo tiempo, desde que el pueblo que invadió, destruyó y quemó esas piedras, esas puertas. 152 años pasaron hasta que Nehemías, movido por el Espíritu Santo, movido por Dios, toma la iniciativa de despertar el corazón del pueblo, de hablar al pueblo y empezar a edificar algo que desde hace tiempo se tendría que haber construido. Y a veces pasa que en nuestras vidas, en nuestra familia, hay cosas que seguimos pateando, seguimos pensando que más adelante podemos cambiarlas, y de pronto nos damos cuenta que no tenemos toda la vida. Estos días tan especiales con respecto a estas partidas, siempre digo lo mismo: en esos momentos son donde vuelvo a pensar que no tengo toda la vida por delante, que no tengo todo el tiempo del mundo para cambiar, que no tengo todo el tiempo del mundo para corregir. Vuelvo a evaluar en qué estoy invirtiendo, qué estoy haciendo, a qué le estoy poniendo mi vida, mis ganas, y me doy cuenta de que el tiempo es corto. Y esta gente pasó 152 años en reparar algo que hace tiempo tendrían que haber reparado, que por distintas circunstancias no lo hicieron, pero en este momento de la historia, en esta particular historia, relato bíblico, es lo que vamos a ver, y tomaron la determinación de hacerlo. Así que quiero que veamos rápidamente en esta noche 4 características de familias que construyen. 4 características de familias que construyen. La primera: familias que construyen son familias que se esfuerzan. Versículo 6 dice: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Se completó la construcción hasta la mitad porque el pueblo estaba entusiasmado. Claro que sí, ¿no? Claro que todo proyecto nuevo nos emociona, todo cambio que queremos hacer nos emociona, y comenzamos cuando hay entusiasmo. Y entendemos que no puede haber construcción sin esfuerzo. No se iba a construir sola la muralla, no iba a venir una empresa tercerizada a levantar los muros por ellos. No, ellos tenían que trabajar, ellos tenían que poner manos a la obra.
No puede haber crecimiento, no puede haber sanidad sin trabajo duro. Me sigo sorprendiendo del cuerpo humano, ¿no? Y de pronto nos cortamos, nos lastimamos con algo, sangra, y vos ahí tratando de limpiar la zona, de poner una venda, algo, y el cuerpo, mientras vos haces todo lo demás, mientras te vas a dormir, el cuerpo trabaja para volver a unir la piel, manda la sangre ahí, hace que eso quede resguardado con la cáscara para que la piel pueda trabajar y volver a unirse. La sanidad lleva trabajo. La sanidad requiere tiempo y la construcción también. 152 años pasaron hasta que alguien atendió el llamado de construir. ¿Cuántos años pasaron? Quizás no tantos. ¿O cuántos años están pasando hasta que decidiste o tomaste la decisión de reconstruir tu vida, reconstruir la familia? Quizás lo estás haciendo ahora, o quizás todavía no lo estás haciendo. Somos muy buenos para las fechas, aunque digamos que no. Somos muy buenos para recordar las cosas de ayer. Somos muy buenos para tener en mente situaciones conflictivas. Y digo, qué buenos somos. Seremos tan buenos para reconstruir, para sanar. Seremos tan buenos para eso. Conocí a gente a la cual le pagaban horas extras. ¿Sí? Le pagaban sus horas extras de trabajo. Así que cuando esa persona necesitaba algo, cuando esa persona quería darse algún gusto, pagar alguna deuda, lo que hacía era esforzarse, invertir horas de su vida en trabajar tiempo y no tenía problema en hacerlo con tal de obtener un beneficio mayor. Ahora necesitamos entender que esforzarnos por construir y contribuir a nuestra familia es un beneficio inconmensurable. No hay nada que se pueda comparar al beneficio de invertir en la familia, ¿no? Al beneficio de invertir en la familia de la fe, en la familia que formaste, no se puede comparar. Así que después de 152 años volvían a levantar esos muros. Proyectaban poner las puertas, proyectaban levantarlo, devolverle la gloria, devolverle el esplendor, devolverle la seguridad, pero era necesario esforzarse. Ahora, no pretendas que tu familia cambie, no pretendas que tu situación cambie, que tu situación sea distinta si no estás dispuesto a esforzarte. Si no estás dispuesto a salir de tu comodidad, de tu plan de años para alcanzar lo que Dios tiene para vos y tu familia, no podés pretender soñar con algo distinto si haces lo mismo. No podés pretender que las cosas cambien cuando no estás dispuesto a trabajarlas. Porque para desear y soñar somos increíbles, pero muchas veces para hacerlo, no. Y no dudo que en 152 años mucha gente va a ver eso levantado. Y no dudo que muchos habrán deseado volver a ver esas piedras una encima de la otra, pero nadie lo hizo. Y Dios tuvo que mover a Nehemías para que esto ocurriera y para que la gente se ponga a trabajar. En el Génesis, en el comienzo de todo, el capítulo 2, versículo 15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Mirá cómo dice Nueva Traducción Viviente. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén, para que se ocupara de él y lo custodiara. Ahora te hago una pregunta. ¿Alguna vez te pusiste a pensar este texto? Te ubico el contexto de este pasaje. La creación del mundo. El mundo olía a nuevo. La relación con Dios era perfecta.
La creación con Dios no estaba corrompida. El ambiente era el perfecto, el propicio. Dios hablaba con el hombre y el hombre hablaba con Dios cara a cara. Y Dios toma al hombre, lo pone en el Edén y le dice, cuídalo y custodialo. Ya la inseguridad está en todos lados, hermano. Y uno diría, perdón, Señor, ¿cuidarla de qué? O sea, ¿no? Y lo pone al hombre para que cultive, para que se ocupe del jardín, pero que lo custodie. ¿Saben que la palabra hebrea para cultivar es abad, que significa trabajar? Trabaja, esforzate. Si Dios te puso en ese lugar, si Dios te dio esa familia, si Dios te regaló esa casa, esos hijos, esa esposa, ese esposo, tu cónyuge, esa heredad que dice el salmista, te puso no solo para que lo disfrutes, porque Adán podía disfrutar, te puso para que labures, te puso para que te esfuerces, para que trabajes, ¿para qué? Para que cultives. Ahora, y le dice, para que lo cuides, para que lo custodie, la palabra es llamar. ¿Sabes lo que significa llamar? Poner un cerco de espinos alrededor para proteger. Dios le dice al hombre, te pongo acá para que trabajes, para que te esfuerces, para que cultives, para que esto lo hagas crecer. Te puse en tu casa, en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, no para que seas un egoísta, no para que seas una egoísta y te sirvan a tu propósito. Te puse ahí para que cultives y para que cuides eso. Buenísimo. Pero también te puse ahí para que construyas alrededor de ellos una protección, para que custodies eso que te di. La primera cosa que Dios le dice a Adán es cultivalo, cercalo, protegelo, custodia lo que te di. A veces vivimos más custodiando lo nuevo que compramos, el televisor que compramos nuevo que la familia. ¿Conoce algún obsesionado con el auto? ¿No? Y le compra el aceite y le pasa hasta 40 horas limpiando el torpedo con Blem. Hay gente que es enferma y cuida más esas cosas que la familia. Y puede dedicar horas a limpiar su instrumento, ¿no? Armar rompecabezas, que a cuidar la familia. Y Dios le dice, te puse ahí para que cultives y para que cuides, para que te esfuerces, porque hay una necesidad de esforzarnos. Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Querés ver resultados distintos? ¿Querés ver cómo las cosas cambian en tu casa? Esforzate en la gracia. Esforzate en cultivar la familia. Esforzate en construir alrededor de tu familia un muro de protección. Familias que construyen son familias que se esfuerzan. Familias que construyen dan su oído a la palabra justa. Familias que construyen dan su oído a la palabra justa. Versículo 7 dice, sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Mire, si hay algo que no podemos ignorar, que lo vengo mencionando semana tras semana, es que Satanás odia
que el reino avance en tu vida. Que Satanás detesta que el reino crezca en tu familia. Que Satanás aborrece que el reino se extienda a las siguientes generaciones. ¿Te quedó claro? Satanás detesta todo lo que Dios hace y todo lo que hay de Dios en tu vida, en mi vida. Por eso se enfurece, por eso se pone como loco, ¿no? Por eso le molesta cuando te determinás a morir a tu yo, a tu egoísmo, a tu carácter, cuando decidís empezar a trabajar, a esforzarte por tu familia, le molesta y mucho. Le molesta que tomes buenas decisiones. Le molesta que te preocupes por tu salud espiritual, por tu familia. Le preocupa y le molesta que hagas eso. Miren, y es súper fuerte lo que el enemigo hace. Miren lo que dice el versículo 8, lo que leímos recién. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén. Contra esa ciudad que estaba reconstruyendo los muros. Contra esa ciudad que después de 152 años se da la tarea de reconstruir los muros, de levantar los muros. Y dice, causar confusión entre nosotros. Hicieron planes para venir contra nosotros, para luchar contra nosotros y causar confusión entre nosotros. ¿Saben cuál es la mayor estrategia del enemigo? Que le prestes tu oído a la voz equivocada. La mayor estrategia del enemigo es que prestes tu oído a la voz equivocada. A la voz de la desesperanza, a la voz que llena tu mente y corazón de mentiras, a la voz que te llena la vida de confusión, a tal punto de que la realidad termina distorsionada, a tal punto de que hablamos lo mismo, de que terminamos pensando igual que la gente que nos rodea, que terminamos diciendo lo mismo de aquellos que no tienen a Cristo. Opinamos de política igual que los de afuera, ¿no? Opinamos sobre lo que pasa en el mundo igual que los de afuera. Y Satanás es experto en hacernos escuchar las voces equivocadas. Porque es la forma en la que pueden traer, ¿sabes qué? Confusión. Es la forma en la que pueden traer a tu vida, a tu familia, al ministerio, a los proyectos, confusión. Y no hay peor cosa que vivir confundidos. No hay peor cosa que no tener dirección. No hay peor cosa que no saber dónde estamos, hacia dónde vamos. Jesús habla en Marcos capítulo 3, versículo 24 y dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Qué es lo que trae la confusión? División en la casa. Mire cómo dice NTV. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Y mira el 25. De la misma manera, una familia dividida por peleas, ¿qué dice que va a pasar? Una familia dividida por peleas. ¿Qué es lo que pasa? Se va a desintegrar. Al enemigo le conviene que vivas confundido, que escuches otras voces. No, porque vos fijate, ¿viste esto? ¿Viste lo otro? No, a mí me parece, a mí me lo hicieron, Guarda, ojo, no, vos viste, que esto, que lo... No, ojo. Y tu cabeza y tu corazón dan lugar. Así hicieron los espías que fueron a ver la tierra prometida, volvieron que no, nos van a comer crudo. Llenaron el corazón de temor, dice, todo el pueblo. Ahora Satanás es experto en que escuches otras voces.
La cosa venía bien, habían levantado el muro, estaban decididos, pero el enemigo, ¿qué empezó a hacer? Empezó a hablar. Empezó a hablar y empezó a hablar sabiendo que lo que no podía destruir con sus manos, podía destruirlo con esto. Podía llenar la mente y el corazón de esto. Y uno dice, pastor, qué corridas estos días, ¿no? La gente desesperada, el duty free colapsaba de gente. No, porque mañana el dólar se va a ir, ¿no? Los diarios diciendo los 4 escenarios posibles. Voy a decir, va a volar todo. No nos va a alcanzar. Cuando las familias comenzaron a prestar oído a lo que el enemigo decía, miren lo que pasó, versículo 10. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. O sea, ya venían escuchando, pero empezaron a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son... O sea, no dijeron, qué bueno que llegamos hasta la mitad, qué trabajo grande que hicimos, vamos bien. No. Dejaron de ver lo que estaban construyendo y se pusieron a ver los escombros. Los escombros que quedan por sacar son demasiados, jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. O sea, esta gente había construido media muralla y ahora estaban diciendo, no vamos a poder construir la muralla por nuestra cuenta. ¿Qué fue lo que cambió esto? ¿Qué fue lo que cambió? Se comieron el discurso. Se comieron el discurso. Se comieron la mentira. Y cuando te comes la mentira, la crees. Y cuando la crees, el miedo te paraliza. Y el miedo te hace hacer locuras. Versículo 11. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, no es que hacían, decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos y los mataremos y detendremos el trabajo. Te pregunto, ¿qué voces estás escuchando cuando ves tu vida? ¿Qué voces o qué pensamientos se vienen a tu cabeza? Porque son voces. Cuando miras tu familia, cuando miras a tu pareja, a tu cónyuge, cuando miras tu entorno. Las voces de la justificación. No, pero bueno, es que es re obvio, o sea, esto está pasando, obvio, o sea, bueno, 152 años, ahora nos acordamos de hacer esto, obvio, que es imposible, ¿no? Y mira cómo estamos, o sea, estamos cansados, tenemos que construir a la vez. No se puede, viejo, no se puede. Claro, vos Nehemías porque vos sos cooperador del rey. No viviste lo que nosotros vivimos. La voz de la justificación. Hay gente que justifica todo lo que hace. Hay gente que hace las cosas mal, las justifica igual. Si no la gana, la empata. Gloria a Dios por su palabra, hermano. Si no la gana, la empata. Ahora, las voces de mi propia verdad, de mi propia prudencia, iglesia, familia, su voz es la que necesitamos. El salmista decía en el Salmo 143, versículo 8, hazme oír cada mañana. Haceme oír cada mañana. Cuando arranca la jornada. No cada 15 días, no en un boletín informativo de 5 minutos. Haceme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Si llenas tu vida de la palabra de Dios, si cada jornada te das a la tarea de llenarte anticipadamente de la voz que tenemos que escuchar, de la voz que tenemos que seguir, de la voz en la cual tenemos que confiar, yo te aseguro que tu vida va a ir por buen rumbo. Iglesia, es tiempo de que cerremos nuestros oídos a las voces que quieren ahogar la voz de Dios en tu vida, a las voces que quieren traer confusión a tu familia, confusión a tu realidad. Es tiempo de que inclines tu corazón a su voz. No te puede dar lo mismo no orar que orar, no te puede dar lo mismo leer la palabra que no hacerlo.
Porque increíblemente podemos no leer la Biblia, pero nunca se nos va a pasar de leer la noticia. Somos los primeros que sabemos cómo va a estar el clima, cuánto está el dólar, qué accidente hubo, porque leemos las noticias. ¿Y por qué no leemos la palabra? ¿Por qué no somos los primeros en saber qué es lo que Dios me habla a mí hoy? ¿Qué es lo que Dios tiene para mi familia? ¿Qué es lo que Dios tiene para lo que viene? Porque en medio de la especulación financiera y la especulación de gobierno, podemos volver a sumergir el corazón, la mente en su presencia. En volver a recordar que el cielo gobierna, que Él sigue sentado en su trono. Que nada, absolutamente nada se le escapa, sea Schiaretti, Massa, Bullrich, Milei. Y la otra que nunca me acuerdo cómo se llama. Pobre, le mandamos un saludo también. Bendecida, Señor. Sin importar. Familias que construyen, dan su oído a la palabra justa. Familias que construyen, reconocen sus debilidades. Versículo 12 dice, los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, insistente la cosa, llegarán de todos lados y nos van a atacar. Se va a desbordar. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias, para que hiciera guardia con espada, lanzas y arcos. ¿Sabes qué? Puedo imaginar el cuadro este. Puedo imaginar a los judíos trabajando en la muralla, viendo la muralla y escuchando la amenaza. Escuchando lo que se decía que iba a pasar, ¿no? Escuchando una mentira que tomaba fuerza por lo que estaban viendo. ¿Saben cuál era la sensación seguramente? Sentirte desbordado. Porque vos, ¿qué haces? Escuchás, dice, van a caer de todos lados. El país va a explotar. La cosa no va a cambiar. Tu familia no va a cambiar. Mira tu matrimonio, mira tus hijos, mira la deuda, mira esto, mira lo otro, el alquiler. Desbordados. Desbordados. Ellos miraban la muralla y escuchaban lo que venía y podían imaginarlo. Iban a llegar de todos lados. Y quizás hoy podés sentirte así como integrante de una familia. Quizás hoy te sentís desbordado, desbordada. Estás viviendo en piloto automático. Mirás tu familia y decís, no sé por dónde empezar. Mirás tu situación y decís, no sé cómo arreglarlo, no sé qué empiezo a acomodar. Cuando entraba cada muerte de obispo a mi pieza de adolescente, la miraba y decía, ¿por dónde arranco? No sé para qué mi mamá compraba muebles y la ropa terminaba en el piso, ¿no? Y vos decís, ¿por dónde arranco? Y capaz que vos ves la familia y decís, pastor, no sé por dónde arrancar. Porque esta cosa está mal y los chicos están, y esto y lo otro y nada, estoy desbordado. O quizás hay muchas partes construidas, bien construidas, elevadas, pero vos sabes bien cuál es la parte más baja, más débil de tu familia. Vos sabes bien cuál es la parte que más cuesta en tu familia. Hay murallas que son tremendas, ¿no? Tienen el revoque fino hecho, le pusiste esas lucecitas hermosas LED que iluminan para arriba y para abajo, ¿no? El sensor, para cuando es de noche se prende, no te gasta nada. Pero vos sabés que hay otras partes. Ahora Nehemías toma una decisión muy buena frente a la amenaza. ¿Qué es lo que hace? Pone guardias armados. ¿Dónde? ¿Y dónde los ponemos? Porque van a venir de todos lados. ¿Por dónde empezamos? ¿De dónde arrancamos? ¿Qué hace Nehemías? Pone guardias armados en las partes más
bajas, en las partes más descubiertas del muro. Ahora me llamó la atención algo de esto, porque el texto dice, cuando arrancamos a leer, que Nehemías los agrupó como familias para que construyan el muro. Así que lo fue separando alrededor de todo el muro, puso a las familias para que trabajen. Es decir, que las partes más bajas del muro le correspondían a una familia. Las partes más bajas del muro fueron de familias que trabajaron en ese sector. Por ende, los sectores que estaban más bajos, que no habían alcanzado una altura considerable, era producto del trabajo de una familia. Y Nehemías no usó eso para avergonzar a la familia. Nehemías podría haber dicho, por culpa de ustedes, que no estuvieron a la altura de las situaciones, por culpa de ustedes, porque mirá fulano, mirá aquella familia, qué alto, que le tuvimos que decir que paren porque iban re bien. Y ustedes no pudieron. Por la culpa de ustedes. Ahora tenemos que ver acá qué es lo que pasa. Por la culpa de ustedes, por culpa de esto, porque hiciste esto, porque no te hiciste cargo de esa situación, porque hablaste lo otro. Mira cómo estamos. ¿Te suena conocido? ¿Te suena conocido? Porque somos tan buenos en echar culpas. Increíblemente son los reproches que más se escuchan en las partes más bajas de la familia. Claro, estamos así porque vos no hiciste esto. Claro, llegamos a esta situación porque vos tal cosa. Las partes más bajas de la familia. Es tu culpa. Y si yo hago esto es por tu culpa. Y si yo respondo de esta forma es por tu culpa. ¿Te suena conocido? Y Nehemías no hizo eso. Nehemías no dijo, a ver de quién es la culpa que esta parte del muro esté baja. Nehemías no hizo eso. Nehemías reforzó la parte más baja. Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 6 y dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, si alguien es visto en una parte baja, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplir la ley de Cristo. ¿Qué dice la ley de Cristo que tengo que hacer? ¿Llevar qué cosa? No, pero mis problemas son mis problemas. No, mis cosas son mis cosas. Bueno, se ve que se equivocó Pablo cuando le escribió a los Gálatas. Se ve que Cristo tiene que rever su ley, ¿no? Porque si tus problemas son tus problemas, me parece que o corregimos la Biblia o quizás podría llegar a ser que estés equivocado o equivocada. Pablo dice, si alguien es sorprendido en pecado, denle duro, aprovechen a escracharlo, refregale tu vida espiritual, refregale tu familia, refregale tu prosperidad, refregale tu tiempo. No dice eso. Si alguien es sorprendido, si alguien es encontrado con su muro derribado, porque todavía no lo arrancó, ustedes que ya llevan tiempo, que construyen bien, ustedes que están fuertes, que saben cómo es el trabajo, que ya la tienen re clara con la cuchara y la mezcla, ayúdenlo a restaurarlo. Pónganse con él a restaurar esa parte baja del muro. ¿Pero por qué? Si cada uno tiene que hacer su trabajo. No, porque esa es la ley de Cristo. Ayúdense los unos a los otros. Nehemías podía haber dicho, lo siento, la parte de ustedes está baja, si vienen por acá, lo sentimos mucho, cada uno se va a guardar. No, muchachos, vengan que esta parte está baja, descuidada, vamos a proteger esta parte. Claro, es que seguramente para que la parte esté baja, no habrán estado haciendo lo que tenían que hacer. Seguramente habrán perdido tiempo y bueno,
claro, les llegó lo que merecen, por eso estamos así. Ahora, ¿cómo nos gusta tirar piedra? ¿No? Qué bien que estamos para que arranque el apedreamiento, ¿no? Y estamos ahí. Y me encanta que Santiago 4:17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Somos tan pecadores como el ladrón cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Somos tan pecadores como el asesino cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Partes bajas. ¿Todos sabemos cuáles son las partes bajas de la familia? Mirá, no te convertís en menos hombre o en menos mujer, en menos cristiano, por pedir ayuda con tu situación, con tu pecado, con tu falta, con tu debilidad. Es la ley de Cristo. Familias que construyen, reconocen sus debilidades. Termino. Familias que construyen, saben de qué lado hacerlo. Versículo 14 dice, luego mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Había un programa antiguamente en el cual el conductor cerraba mirando a una cámara para arriba y diciendo, ¿y vos de qué lado estás? Y es una pregunta obligada. ¿Sabés de qué lado estás peleando? Porque la pelea, acordate que es en favor de tu familia, no contra tu familia. Te lo vuelvo a decir por si no lo escuchaste. La pelea es a favor de tu familia, no en contra de tu familia. Lo vuelvo a decir una vez más por si no se escuchó bien. La pelea es a favor de tu familia, no en contra de tu familia. Porque tu enemigo no es la persona que está a tu lado. Tu enemigo no es el que duerme en la misma cama, ni tus hijos. Tu enemigo no son tus hermanos, ni tus tíos, ni tus abuelos. Hay cristianos que hoy están distanciados de su familia. Hay cristianos que no se hablan con sus papás. Hay cristianos que no se hablan con sus abuelos. Hay cristianos que no se hablan con sus hermanos. ¿Sabías? Hay cristianos que no. Que están distanciados. Hicieron de la convivencia, de ese lugar donde Dios le puso, de ese lugar para cultivarlo, para cuidarlo, para acercarlo. Hicieron de ese lugar un campo de guerra. Y la Biblia es muy clara y directa con respecto a esto. Dice 1 de Juan 4:20. Si alguien afirma que ama a Dios, ¿cuántos en este lugar ama a Dios? Levante su mano. Levante su mano. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Y los que no levantaron su mano, hoy es un buen día para decidirte amar a Dios. Si alguien afirma como recién, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, no, pero es que yo me sé lo que dice, mira, yo te lo puedo justificar. No, es que si vos supieras lo que pasó y lo que me hizo y lo que me sacó y lo que se llevó y lo que habló. Es que la Biblia no da condiciones. Es más, calculo que en tu tiempo devocional le decís a Dios, Señor, te amo. Y Dios dice, si alguien afirma que ama a Dios, pero odia, detesta, está peleado, está enemistado con su hermano, esa persona es un mentiroso, es una mentirosa. Porque el que no ama a su hermano, a su hermana, a su tío, a su papá, a su abuelo,
a su primo, a su amigo, a quien ha visto, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Te lo vuelvo a preguntar, ¿vos sabés de qué lado estás peleando? ¿Vos sabés que la pelea es a favor de tu familia y no en contra de tu familia? Porque eso es lo que hizo Nehemías. Se juntó a revisar la situación. Juntó a los nobles y a los demás del pueblo. ¿Para qué cosa? Para revisar la situación. Y es lo más probable que tu cabeza ahora esté pensando, revisando la situación. Y por las dudas, Nehemías aclara algo que tendría que ser obvio. No le tengan miedo al enemigo. Y agrega, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen, no en contra, dice, luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus matrimonios, sus casas, sus abuelos, sus primos. Dios usó 3 grandes hombres en la cautividad del pueblo. Empezó con Zorobabel, que volvió a reconstruir el templo, algo tan importante para el pueblo. Después usó a Esdras, que Esdras de alguna forma viene a levantar el templo espiritual, restablece la adoración, eso que era tan crucial para ellos. Y por último, usa a Nehemías para guiar al pueblo a que diera el siguiente paso. Porque él fue llamado a levantar los muros caídos. ¿Y saben lo que pasaba si el muro se terminaba de levantar? Podían poner las puertas. Y si el muro estaba terminado y la puerta era colocada, ¿sabe lo que podía pasar con la puerta? La puerta se podía cerrar. La puerta se podía cerrar. El muro y las puertas podían proteger al pueblo. Iglesia, familia, es tiempo de levantar nuestros muros. Es tiempo de que cerremos las puertas abiertas. ¿Cómo puede ser que amando a Dios sigas teniendo abierta la puerta? Y diste lugar al pleito, diste lugar a la división, diste lugar a los malos pensamientos, diste lugar a tu carne, diste lugar a las voces del enemigo y creíste que estabas bien y te justificaste una y otra vez. Y pasa el tiempo y no te molestó ver los muros rotos, no te molestó tener eso abierto. Pero pastor, el templo y la adoración estaban, claro. Pero pastor, cada domingo estoy acá. Cada domingo, cada semana leo la Biblia y oro un poco. Sí, pero sin muros no sirve de nada. Sin protección no sirve absolutamente de nada. Porque los enemigos pueden hacer lo que querían. Es tiempo de que levantes tus muros. Y es tiempo de que empieces a cerrar las puertas abiertas. Es tiempo de que obedezcas la palabra de Dios. Como Nehemías dijo, recuerden que Dios es poderoso y glorioso. Familia, iglesia, estamos construyendo su reino en nuestras vidas, en la vida de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hermanos. Por ellos luchás, por tus hijos, luchás por tus papás, por tus abuelos, por la tierra que tenés. Luchás por los hermanos de la iglesia, por los matrimonios de la iglesia. Hay un texto que está en lenguaje actual, que después lo podés buscar. Isaías 58:12 dice:
reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Reconstructores de casas en ruinas. Ni siquiera hay que preguntar. Vos sabés cuál es la parte más baja de tu familia. Vos sabés cuál es la parte del muro más baja hoy en tu familia. Vos sabés qué partes están bien altas, qué partes están bien firmes. Pero vos y yo sabemos cuáles son las partes más bajas del muro. Bueno, pero pastor, si hablamos, vamos a empezar a hablar de quién tiene la culpa. No se trata de eso. Es que la guerra no es conmigo. La guerra no es con tu esposo, con tu esposa. La guerra no es con tu abuelo o tu abuela. La guerra no es con tus tíos, con tus tías y con tus primos. La guerra no es con tus hermanos. La guerra no es contra el pastor de la otra iglesia o contra el líder de la otra iglesia, ni siquiera contra las otras iglesias. Tenemos un solo enemigo declarado: Satanás. El enemigo de nuestras almas. El que va a usar lo que sea para destruirnos. El que va a hablar lo que sea para traer confusión, para sembrar cizaña, para dividir la iglesia, la novia de Cristo, para dividir las familias, para quebrar propósitos, para engañar las próximas generaciones. Mientras seguimos discutiendo en quién tiene la razón, mientras seguimos discutiendo quién es dueño de la verdad, nos estamos olvidando de levantar el muro. Nos estamos olvidando de que si levantamos el muro, puedo cerrar la puerta a lo que un día se abrió. Que si cierro la puerta, el enemigo no va a poder volver a entrar. Que si quiero que todo lo demás perdure, que si quiero que las próximas generaciones estén seguros, no es solamente porque votemos bien o no. No es porque la economía puede cambiar. Ni siquiera es por lo mucho que les puedas dejar de herencia. Es porque construimos juntos un muro. Es porque aprendimos a cuidarnos. Es porque aprendimos a dejar de juzgar y empezamos a practicar la misericordia. Es porque dejamos de ver la vida como una competencia y empezamos a ver la vida como un compañerismo continuo, como una carrera a la cual estamos corriendo y hay una meta y hay alguien que nos espera y hay un premio que recibir. Y la idea es que todos terminemos. Y que cuando lleguemos allá arriba, nos volvamos a encontrar. Y allá arriba no va a ir tu cuenta bancaria. Y allá arriba no van a ir tus máquinas. Y allá arriba no van a ir tus libros. Y allá arriba no va a ir tu iPad, ni los bancos de la iglesia. Menos mal, porque los ángeles van a tener que laburar con esto, hermano. Son pesados. ¿Y si te vas mañana? ¿Y si Dios decide que tu vida se termina mañana? ¿Estás a cuentas? Si Dios decide que mañana se termine tu hora, que cierres tus ojos y que vayas a su encuentro, ¿estás a cuentas? ¿Estás construyendo lo que tenés que construir? ¿O estás perdiendo tiempo en otras situaciones? Familias que construyen son familias que se esfuerzan, que dan su oído a la palabra justa, que reconocen sus debilidades y que saben de qué lado hacer la construcción. Señor, gracias te damos, Señor.
Gracias. Señor, no hay necesidad de que hurguemos. Señor, todos sabemos cuáles son las partes más bajas en nuestros muros. Señor, sabemos cómo venimos en la semana, cómo viene este último mes. Señor, y el enemigo se jacta tanto de llevar la pelea al centro de los hogares. Señor, las casas se han convertido en un campo de guerra, las familias se han convertido en una discusión constante, y fuiste claro, un reino dividido contra sí mismo no prevalece, se dispersa, se quiebra, se rompe. Señor, pero qué bueno saber que podemos construir, no solamente avivar el fuego cada día, sino que avivar el fuego nos permite construir la muralla, nos permite levantar muros, Señor, de protección, levantar tu palabra, Señor, trabajar en las partes más débiles de nuestra vida, de nuestra familia, no para criticarlas, no para buscar culpables, sino para sanarlas, para restaurarlas, para fortalecer esa parte de nuestra vida, de nuestra familia. Dios te puso en un lugar hermoso. Dios te regaló una heredad hermosa. Dios te puso en ese lugar para que lo cultives, no para que lo dividas. Dios te puso en ese lugar para que hagas un cerco de protección para los tuyos, no para que seas vos el que divida tu casa, no para que seas vos el que divida con pleitos, con palabras, con acciones. Dios te regaló padres, Dios te regaló hermanos. Quizás hoy Dios te regaló una pareja, un cónyuge. Dios te regaló quizás hijos, sobrinos, nietos. Y no te lo dio para que lo dividas, te lo dio para que lo cultives, te lo dio con una responsabilidad. Siembra, de sembrar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, de modelar fe para ellos, de modelar conducta, de modelar con tu vida la palabra que da vida, de modelar con tu vida el reino de los cielos, que para muchos es insignificante, pero cuando empieza a emerger lo cambia absolutamente todo. Estás dando lugar a que el enemigo te divida. Las partes bajas de tu vida están dando lugar a que el enemigo siembre lo que no tiene que crecer. Estás dando lugar a otras voces. Estás dando lugar a tu justicia. Estás dando lugar a tus propios pensamientos, a tus propios deseos. Dios te dice, es tiempo de que comiences a levantar los muros. Ya fueron demasiadas excusas, ya fueron demasiadas justificaciones. Es tiempo de que empieces a construir lo que yo estaba construyendo en tu vida. Es hora de que vuelvas a restaurar el altar. Es hora de que vuelvas al tiempo de intimidad, porque es la única forma de volver a poner ladrillo sobre ladrillo. Pero seguís excusándote, pero seguís evaluando las situaciones conforme al dolor, y no permitís que te sane, y no permitís que restaure tu vida. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que eso vuelva a tu mente? ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que eso del pasado siga estando presente en tu mente y en tu corazón? ¿Cuánto más vas a dar lugar al orgullo? Porque al orgulloso y al altivo Dios nos desecha. Porque al que le dice que le ama y no ama a su hermano es un mentiroso. Dios está buscando que lo ames de corazón. No podés darte el lujo de que este año termine de la misma manera. No podés seguir postergando la decisión, poniendo excusas. 152 años pasaron
hasta que Nehemías y el pueblo reconstruyen el muro. ¿Cuántos años más tienen que pasar para que reconstruyas el muro? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que perdones? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que rindas tu vida? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar? Porque no comenzás a soltar hoy el perdón. Porque en la medida que soltás el perdón, podés tomar un ladrillo y colocarlo en el muro. En la medida que extendés misericordia, podés tomar un ladrillo y ponerlo en el muro. No para dividir, sino para proteger. No para dividir, sino para construir lo que hace tiempo Dios quiere levantar en tu vida. Lo que hace tiempo Dios quiere hacer con tu vida. Pero el tiempo sigue pasando. El templo ya está construido, la adoración también. Pero los muros tardaron 152 años. Lo más importante para la ciudad se postergó y se postergó y se postergó. Te das cuenta que tu enemigo no es la persona que está a tu lado. Te das cuenta que tu enemigo no es alguien de tu familia. Te das cuenta que tu enemigo no es tu jefe ni tu compañero de trabajo. Estás peleando la batalla equivocada. Estás peleando la batalla errónea. Pelea la buena batalla de la fe. Y esa batalla comienza con uno mismo. Pablo decía: yo golpeo mi cuerpo, no sea cosa que viniendo yo, enseñando, yo quede descalificado. Es la mayor lucha que tenemos.